Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y le voy a invitar para que leamos juntos los versos 11, 12 y 13. Aleluya. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11, 12 y 13. Cuando usted esté listo, hermano, glorifique el nombre de Dios, exalte, gócese, hermano, gocémonos delante de la presencia del Señor, porque Él está en este hermoso lugar. Aleluya.
Su
Eso eres tú, mi Señor.
Cristo. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Amén, aleluya. Cantemos una vez más con fuerza. Hoy dejo el mundo y sigo a Cristo. Hoy dejo el mundo y sigo a Cristo. Hoy dejo el mundo y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo No vuelvo atrás. Amén, aleluya. Cantemos con fuerza. Mi querido hermano, mi querida hermana. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa alabanza hemos entonado en esta mañana. Amén. Vamos a preparar la palabra de Dios, hermanos. Preparemos la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 19. Amén. Aleluya. Cuando usted ya lo tenga, exalte el nombre de Dios. Deuteronomio 30, verso 19. Amén. Le vamos a dar lectura 3 veces. Amén. Todos juntos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Pero abramos nuestro tema preguntándonos primeramente qué tipo de decisiones tomamos en la vida y cómo trascienden estas en las vidas nuestras. Amén. Como lo hemos dicho, en el transcurso de la vida tomamos decisiones que van, hermanos, desde lo más simple y sencillo, como qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a comer, si haremos ejercicio o no, en qué tienda vamos a comprar, qué camino vamos a tomar. Nosotros decidimos qué hacer y a dónde ir, pero también tenemos la responsabilidad en algún momento de nuestra vida de tomar las grandes decisiones que marcan nuestra vida, que marcarán nuestra vida en el presente y en el futuro. Hoy los que estamos aquí tomamos la buena decisión de venir a la casa de Dios. Amén. Estar en la casa de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Y es algo maravilloso, hermanos y hermanas, que les estamos enseñando a nuestros hijos. Amén. Y nosotros como papás
esperamos que ellos siempre tengan presente a Dios en su vida, porque entonces podrán tomar las mejores decisiones, decisiones que los llevarán hacia la vida y la bendición, como se menciona en la palabra. Amén, como lo hemos leído. Amén. En algún momento nuestros padres tomaron la decisión en qué escuela íbamos a estudiar. ¿Es así? Y a nosotros nos tocó decidir si seguiríamos estudiando o no. Y ahora nosotros somos lo que decidimos en el pasado. Y los jóvenes decidirán lo que serán en algún futuro. Si toman la buena decisión de seguir estudiando, les tocará decidir qué profesión elegir. Y se tiene que pensar bien y elegir lo que más les conviene. Amén, jóvenes. Amén. Porque las decisiones importantes de la vida tienen la capacidad de mejorar o de arruinar nuestra vida. Es algo sumamente importante. En algún momento los que estamos casados tomamos la decisión de elegir con qué persona estaríamos el resto de nuestra vida. Y los jóvenes también en algún momento tendrán que tomar esa importante decisión en su vida que marcará completamente su vida. Amén. Y cuando llegue ese momento, jóvenes, jovencitas, esperamos que elijan bien, porque el matrimonio es para toda la vida. Amén. No es para un momento, no es para un mes o un año. El matrimonio es para toda la vida. Y cuando llegue ese momento de elegir, jóvenes, esperamos que elijan bien. Amén. Las decisiones de un gobernante son muy importantes, o de un presidente. Y las decisiones que ellos toman tienen que hacerse pensadas muy bien, porque una buena decisión beneficia la vida de toda una nación. Pero también una mala decisión afecta la vida y el bienestar de toda esa nación. Amén. Dicho de otra manera, las decisiones que solemos tomar en la vida trascenderán positiva o negativamente en las vidas nuestras. Ocupémonos entonces en tomar buenas decisiones. Amén. Que se escuche fuerte, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Que se escuche que verdaderamente estamos escuchando la palabra de Dios y que estamos poniendo atención. Amén. Gloria a Dios. Decisiones que nos permitirán vivir en bendición como el Señor lo desea y como conviene a todos. Habiendo pues comentado un poco sobre las decisiones, hermanos, que normalmente nos encontramos tomando en la vida y cómo estas decisiones trascenderán para bien o para mal en nuestra vida, pasemos ahora a preguntarnos en segundo lugar, ¿cómo tomar decisiones que trasciendan en bendición? Amén. En el transcurso de la vida tomamos bendiciones trascendentales, decisiones importantes, que si lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, estaremos eligiendo bendición y jamás tropezaremos. Pero si elegimos mal,
como lo dice la palabra de Dios, estamos eligiendo la muerte y la maldición. La garantía, cuando nosotros aprendemos a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, es que la decisión surgirá con el espíritu correcto, con la mente de Cristo y conforme al propósito de Dios. Lo vamos a repetir una vez más. Cuando nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, lo haremos con el espíritu correcto, con la mente de Cristo y conforme al propósito de Dios. Cuando buscamos la sabiduría de lo alto y seguimos los principios bíblicos, podemos confiar en Dios, en que Él nos guiará en la toma de esas decisiones importantes en la vida, como el Señor lo promete en el Salmo 28, en el verso 3. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Salmo 32, 8. Si leemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, cuando nos toque decidir, Dios es el que nos dará el entendimiento y la sabiduría, hermanos, para elegir lo que más nos conviene. Eso es lo que pasó precisamente con el rey David. Dios le enseñaba el camino por donde él debía andar, porque David, antes de tomar cualquier decisión, lo primero que él hacía era consultar a Dios. Esa era una característica muy importante, muy especial de David, porque humanamente hablando, David podía haber confiado por completo en su habilidad guerrera, porque David era un guerrero, era un buen guerrero, y él podía haber confiado en su capacidad y en su experiencia, en la experiencia que él tenía, pero no fue así. David confiaba en Dios y no confiaba en sus propias fuerzas ni en su capacidad. Consultaba a Dios cuando él tenía que ir a la guerra, diciendo, él le decía a Dios, él le preguntaba a Dios: ¿iré a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Antes de actuar, David consultaba a Dios. Y consultar a Dios es garantía de éxito. ¿Usted así lo cree? Exalte el nombre de Dios si así lo cree. Consultar a Dios en todo lo que hagamos es garantía de éxito. Amén. Y después de consultar a Dios, David iba a la guerra a pelear contra sus enemigos, y el resultado era una increíble y grande victoria. Amén. Consultar a Dios antes de enfrentar un desafío significa dependencia de Dios. Consultar a Dios significa que nos importa más lo que piensa Dios que nuestra propia opinión. Consultar a Dios antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, es poner toda nuestra confianza en las manos de Dios. Si nosotros aprendemos a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, serán decisiones firmes y serán decisiones que bendicen nuestra vida. Otro personaje en la Biblia
en el capítulo 14, la palabra de Dios dice que cuando Asa reinó, hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó todos los símbolos de Acera. Todo lo que el pueblo venía haciendo, que sacrificaba a otros dioses extraños, cuando este rey fue rey, dice que quitó todo eso y destruyó todo eso. Tomó esa buena decisión de buscar a Dios, y como rey mandó a todo su pueblo, a todo Judá, que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y que cumplieran la ley y el mandamiento. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Ojalá y que eso pasara en nuestros días, que hubiera un rey, un gobernante que dijera: vamos a buscar a Dios. Cuando este rey llega al poder, dijo: vamos a buscar a Dios, y no les dio una sugerencia, no les dijo si querían buscar a Dios. Esto fue un mandato: vamos a buscar a Dios. Y la Biblia dice que ellos edificaron ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en esos tiempos y no había guerra, porque Dios les había dado paz. Y la pregunta es: ¿por qué Dios les había dado paz? Porque le estaban buscando. Porque estaban buscando a Dios, Él les había dado paz, y ellos edificaron y fueron prosperados. Pongamos atención lo que nos está hablando Dios en esta mañana, porque es muy importante, hermanos. Amén. Lo que nos enseña la Biblia, y es que cuando hay una persona, cuando hay una familia, cuando hay un pueblo que decide buscar a Dios, Dios premia esa búsqueda. Porque todos aquellos que deciden buscar a Dios están eligiendo vida y están eligiendo bendición. Y Dios da paz. Y el rey reconocía que esa paz era porque ellos le estaban buscando y estaban tomando buenas decisiones. Amén. La bendición, mis hermanos, viene como resultado de nuestras vidas, a nuestras vidas, de nuestras buenas decisiones, de la búsqueda de Dios y de consultar a Dios en todo lo que hagamos. Y por esa causa Dios añade bendición. Vale la pena buscar a Dios, porque vamos a tener paz, vamos a tener vida y vamos a tener bendición a causa de las buenas decisiones. No hay mejor decisión que buscar a Dios, porque si nosotros le buscamos, la Biblia dice que lo hallaremos. Pero si lo dejamos, la Biblia dice que Él nos dejará. Lo mejor que podamos hacer en nuestra vida es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es la mejor decisión que nosotros podamos tomar. Y Dios nos da paz, nos da la guía, nos da dirección en nuestra vida, nos da la victoria, nos da vida y bendición. Las buenas decisiones traen bendición y las malas decisiones traen consecuencias. Es conveniente entonces que vayamos un paso más hacia adelante y nos preguntemos, en tercer lugar, ¿qué consecuencias traen las malas decisiones?
Lo vamos a ver, hermanos. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tomaron decisiones buenas, y hombres y mujeres que tomaron decisiones malas en algún momento, decisiones que impactaron la vida de su familia, la vida de su nación e incluso el destino de la humanidad en el maravilloso plan de Dios. Por ejemplo, la historia de Adán y de Eva, quienes al comer del árbol del bien y del mal tuvieron experiencias tristes y consecuencias dolorosas, como todos en algún momento lo hemos leído en la palabra de Dios. Abraham y Lot son otro ejemplo. También tuvieron que tomar decisiones en algún momento respecto a su futuro. Cuando Dios llamó a Abraham para dejar su tierra y su parentela, lo hizo porque quería bendecirlo. Dios quería bendecir a Abraham y hacerlo padre de una gran nación. Pero cuando partió de Ur de los Caldeos, se llevó a Lot, su sobrino. Y con el tiempo Dios bendijo a Abraham y a Lot con muchos rebaños, de tal forma que entre los pastores de ambos habían contiendas, porque era mucho lo que ellos poseían. Es cuando Abraham le propone a Lot separarse y tomar caminos diferentes. Y ahí es cuando Lot cometió el error de no considerar a Dios al momento de tomar su decisión. En ese tiempo Lot estaba siendo bendecido, ya que por haber estado cerca de Abraham, también Dios lo había bendecido y sus bienes habían aumentado. El problema fue que Lot no comprendía que toda la abundancia venía de Dios. Y por eso cuando Abraham le dio a escoger, escogió la llanura del Jordán, que era fértil, y colocó ahí sus tiendas, y poco a poco se extendió hacia el oriente hasta habitar Sodoma, una ciudad mala y pecadora. Lot era un hombre que al tener muchos bienes pensó que podía tomar sus decisiones sin considerar a Dios. Solo le importó lo mucho que él poseía, y eso lo condujo, como lo vimos, hasta la ciudad de Sodoma, una ciudad rica y próspera, pero dañada por el pecado. Lot sufrió las consecuencias de vivir en medio de personas pecadoras, porque perdió todos sus bienes cuando tuvo que huir de Sodoma, porque esa ciudad iba a ser destruida por el fuego. También perdió a su mujer. Cuando ellos huyeron, ella miró hacia atrás para ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, y así fue como ella se convirtió en estatua de sal. Y Lot, de manera incestuosa, procreó descendencia a través de sus propias hijas, las cuales se volvieron enemigas del pueblo de Dios. Aquí podemos ver, hermanos y hermanas, a todo lo que nos lleva una mala decisión. Lot se dejó llevar, se dejó cautivar por lo que sus ojos vieron, y lo que parecía una ciudad prometedora
para Lot y para su familia. Porque las decisiones que tomamos en algún momento de nuestra vida tienen la capacidad de afectar severamente a nuestros hijos, no nada más a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones. O de bendecir si tomamos buenas decisiones. Amén. Sin embargo, Abraham tomó una buena decisión basado en su fe, que le trajo grandes bendiciones. Cuando hubo problemas entre los pastores, Abraham pudo haber tomado primero la decisión de escoger hacia dónde ir, considerando que Abraham era más viejo que Lot y además era su tío. Pero no fue así. Dejó que su sobrino escogiera, porque él sabía que sin importar a dónde partiera, lo más importante en su vida era aprender a confiar en Dios y tomar sus decisiones basadas en las instrucciones que el Señor le dio. Por eso fue bendecido. Mis hermanos, la palabra de Dios nos aconseja, como lo dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra propia prudencia nos puede llevar a cometer errores muy graves en nuestra vida. Tomemos el consejo que la palabra de Dios tiene para todos. Amén. Que se escuche fuerte, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pues si nuestras decisiones las apoyamos más que en nuestra propia prudencia, en la sabiduría de Dios, sin duda alguna saldremos siempre bendecidos. Pero afirmamos anteriormente que si bien es cierto, las malas decisiones traen consecuencias a nuestras vidas, hay decisiones en la vida que son sumamente importantes, que si decidimos de manera contraria, puede afectar nuestra vida. Porque las malas decisiones traen maldición. Y yo podría preguntarles, ¿cuándo se elige la maldición? La muerte y la maldición son consecuencia de nuestras malas decisiones. Dios a través de su palabra nos aconseja a escoger bendición, pero nosotros mismos somos los que tomamos decisiones equivocadas. Esas decisiones trascendentales tienen la capacidad de arruinar y de destruir nuestra vida, como lo hemos dicho. Dios a través de su palabra nos dice: no hay yugo desigual. Y cuando no se toma en cuenta el consejo de Dios, las personas que toman ese tipo de decisiones pasan por experiencias dolorosas en la vida. Dios dice no al adulterio, no a la fornicación. Y lo que pasa cuando se actúa de esta manera, hay un embarazo no deseado, hay enfermedad, dolor, sufrimiento, lágrimas, separación. Dios dice no al robo, no a la mentira, no a los negocios ilícitos. Y cuando se elige este tipo de decisiones, se está eligiendo la muerte y la maldición para nuestra vida.
Y hay quienes podrían pensar que se está pasando por un mal momento en su vida, o que si les va mal en la vida es porque tienen mala suerte. Eso es lo que llegan a pensar algunas personas. Y no es que sea mala suerte, es que se está escogiendo la maldición en el momento en el que se toman las decisiones equivocadas. ¿Están de acuerdo? Así es, cuando se toman las decisiones equivocadas es lo que se está decidiendo. Las decisiones bien tomadas traen consigo también sus respectivas bendiciones. Y porque ello es así, pasemos entonces a afirmar en cuarto y último lugar que las buenas decisiones siempre vienen acompañadas de bendición. Amén. ¿Cómo es? Amén. Ahora lo vamos a decir todos juntos y fuerte. Las buenas decisiones siempre vienen acompañadas de bendición. Amén. ¿Qué camino elegiremos? ¿El que nos llevará a la vida y a la bendición? ¿O el camino que nos llevará a la muerte y a la maldición? Nosotros somos los que elegimos, y solo hay dos caminos, hermanos. No hay más. No hay tres caminos o no hay cuatro caminos. Solamente hay dos caminos: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Cuando tengamos que elegir, que sea lo mejor, que sea lo que más conviene a nuestra vida. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo número 13, leemos: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor ahí nos está hablando de dos puertas, no de tres puertas. El Señor nos está hablando de dos puertas, y nosotros somos los que escogemos qué camino tomar: la puerta ancha o la puerta estrecha. Y Él nos anima a entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha nos lleva por el camino espacioso, y ese camino espacioso nos lleva al camino de la perdición. La Biblia dice que el camino espacioso es el de perdición, y muchos son los que van por ahí, pero nosotros somos los que elegimos. Hay dos puertas y dos caminos, que cada uno, hermanos, lleva a caminos distintos. La puerta, elegimos la puerta equivocada. Si elegimos la puerta equivocada, estaremos eligiendo el camino equivocado, el camino de perdición, el camino de muerte y el camino de maldición. Hay quienes piensan que si Dios es tan bueno, ¿por qué va a mandar a las personas al infierno? Eso es lo que dicen muchas personas. Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros somos los que escogemos la vida, la puerta y el camino. Nosotros. Hay dos puertas, dos caminos que nos llevan a destinos distintos, pero Dios nos aconseja a entrar por la puerta estrecha.
Dios nos aconseja entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha es un camino angosto y ese camino no es el camino de las multitudes. Es un camino que pocos, hermanos, que pocos quieren recorrer. Pero esta puerta estrecha es el camino angosto que nos lleva a otro destino, al destino de vida y de bendición. Nosotros escogemos la puerta y el camino. No es que nos tocó vivir de una u otra manera. Algunos pensarán, es que a mí me ha ido mal, o me tocó vivir mal, o no sé, podría pensar de otra manera. Y no es así. No es que nos tocó vivir de una u otra manera. Es que uno mismo escoge uno mismo escoge, hermanos, porque Dios nos aconseja es escoger vida y bendición. Porque entrar por la puerta equivocada arruinará nuestra vida. Tomémoslo en cuenta. Entrar por la puerta equivocada nos llevará a un camino de perdición. El camino angosto es un camino de negación, es un camino de compromiso, es un camino de obediencia. Amén. De vivir de una manera que le agrade a Dios. Y ese camino, hermanos, es poco transitado, lamentablemente. En el camino espacioso hay placeres, hay cosas aparentemente llamativas, pero que nos llevan a la ruina. Por eso es aparentemente llamativas, porque ese camino lleva a la ruina. Es un camino que está marcado por la desobediencia y el placer. Ese camino es el que nos lleva a la muerte. Y como lo dijimos, lamentablemente la gran mayoría de las personas van por ahí. En el libro de Deuteronomio, Dios dice: he puesto la vida y la bendición, y por otro lado, la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos dice: escoge la vida o la muerte. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios es tan bueno que nos aconseja escoger lo mejor, la vida y la bendición. Porque en ese mismo capítulo que leímos, eso es lo que Dios nos aconseja. Y en el Evangelio de Mateo, de la misma manera, nos aconseja escoger lo mejor, porque hay dos puertas. La puerta angosta, que es la puerta que nos llevará a la bendición. Las opciones están, hermanos, delante de nosotros: la puerta estrecha, la puerta ancha y la puerta angosta. Hay dos caminos: el camino espacioso y el camino estrecho. Pero también hay dos tipos de seguidores: los que siguen el camino estrecho. Hay dos tipos de seguidores, y los que siguen el camino de muchos, y los que andan en el camino donde pocos van. Hay dos destinos: el destino de bendición y el destino de maldición. Y nosotros somos los que decidimos por qué camino ir. Amén. Es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. Y en esta tarde preguntamos: ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Qué es lo que vamos a decidir, hermanos? Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta: que las decisiones que nosotros
no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestra descendencia, como ya lo vimos, a nuestros hijos, hermanos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La bendición no es algo que a uno le llega accidentalmente. No es que a mí me fue muy bien porque Dios me ama. No es así. La bendición es algo que nosotros mismos escogemos, producto de decidir espiritualmente bien. Amén. La vida y la bendición es algo que nosotros escogemos. La maldición y la maldición de la misma manera. No es algo que viene sin razón alguna. Algo que llega de la nada. La maldición no llega de esa manera. La maldición es algo que nosotros elegimos como resultado de nuestras decisiones equivocadas. Como justamente la Biblia lo menciona en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, en el verso 2, donde se lee, hermanos, lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y de igual manera, tanto la bendición como la vida han sido y serán el resultado de las decisiones espiritualmente bien tomadas. Decisiones derivadas de nuestra relación con Dios, de nuestro amor a Dios, nuestra atención a Dios y nuestra consagración a Dios, como se menciona en el libro de Deuteronomio, en nuestro texto base que ya leímos. Un verso abajo, un versículo abajo, la Biblia dice, en Deuteronomio 30, en el capítulo 30, en el versículo 20, la Biblia dice, ¿cómo nosotros podríamos preguntar cómo se elige la bendición? Y la Biblia nos da la respuesta. Y dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él expira para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Amén. Así, hermanos, escoge la vida y la bendición, amando a Jehová nuestro Dios. Dios nos da a escoger, como hemos visto, entre la bendición y la maldición. Y escogemos bendición cuando amamos a Dios, cuando atendemos su voz y cuando le seguimos a Él. Aquí en este versículo dice que Él es vida para nosotros. Amar a Dios, hermanos, es una decisión. Amén. Y le amamos cuando guardamos su palabra. Lo mejor, hermanos, que podemos hacer en la vida es amar a Dios y guardar su palabra y sus mandamientos. Amén. La Biblia dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y cuando verdaderamente amamos a Dios, guardamos su palabra. Porque nadie puede decir, yo amo a Dios y no guardar su palabra. Estamos decidiendo amar a Dios cuando rechazamos el pecado, cuando nosotros tenemos la decisión de caer en esa tentación y de rechazar esa tentación. Cuando rechazamos un mal negocio, estamos rechazando la tentación, estamos amando a Dios. Amén. Cuando nosotros, como ya lo vimos, le decimos no al adulterio, no a la fornicación,
a Dios. Y estamos eligiendo vida y estamos eligiendo bendición. Cuando nosotros somos íntegros en nuestro trabajo, estamos eligiendo la bendición. Cuando no robamos, cuando regresamos el cambio que nos dieron de más, estamos eligiendo la bendición. Cuando somos honestos, estamos decidiendo amar a Dios. En el momento en que nosotros decidimos actuar con honestidad, actuar con integridad, es porque estamos amando a Dios. En ese momento estamos amando a Dios. Amén. A veces vemos personas que viven con abundante paz, con tranquilidad y con mucha bendición. Y podríamos decir que la paz y la bendición no llegan solas. Es porque quienes deciden vivir así han decidido vivir como a Dios le agrada. Hermanos, es porque escogieron la bendición y la vida amando a Dios. Amén. Tomemos la decisión y las decisiones de vivir en bendición. El consejo de Dios en esta mañana, a través de su palabra, es que escojamos vida y bendición. Aún, hermanos, en esas pequeñas cosas que parecieran insignificantes. A veces hay cosas sencillas, pero de las cuales tenemos que tomar decisiones. Aún en esas pequeñas cosas insignificantes, hermanos, honremos a Dios. Escuchemos con atención, pero sobre todo pongamos por obra lo que la palabra de Dios dice para obedecerla. Porque no es suficiente saber lo que dice en ella. No es suficiente, hermanos, con venir al culto y oír la palabra de Dios. Es importante. Es muy importante, hermanos, venir al culto y que no dejemos de congregarnos, pero solamente es una parte. Realmente demostramos que escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos y la practicamos cuando así lo hacemos. Cuando la ponemos en práctica, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Y cuando lo hacemos así, estamos eligiendo vida y estamos eligiendo bendición. En algún momento de nuestra vida, hermanos, todos nos hemos equivocado alguna vez. ¿O no es así? Todos los que manejamos alguna vez nos hemos equivocado de camino, pero cuando nos damos cuenta, enseguida nos devolvemos, porque no sabemos a dónde nos llevará el camino equivocado. Lo más sensato es parar y regresarnos y tomar el camino correcto cuando nos equivocamos, porque sería un grave error darnos cuenta que nos equivocamos de camino y seguir por ese camino y continuar por ese camino equivocado, que no sabemos a dónde nos llevará. Lo mismo pasa en la vida. Si hemos tomado decisiones equivocadas, si hemos fallado, hagamos un alto, paremos y devolvámonos. Amén. Y reflexionemos, porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. ¿Qué decisión estamos tomando? Decisiones que bendicen, decisiones que bendicen o decisiones que maldicen. Porque Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Y a nosotros, hermanos, nos toca decidir qué
qué camino tomar. Pero Dios nos aconseja. El consejo en esta mañana es ese, el que Dios aconseja: escoger el camino que nos llevará a la bendición. La invitación, hermanos, es que hagamos un alto si estamos tomando decisiones equivocadas, que tomemos el camino correcto y escojamos la vida. Amén. Si alguien, hermanos, yo les invito que si alguien puede decir: me equivoqué, he fallado tanto, me he equivocado tanto, es tiempo de rectificar. Orientémonos entonces en este día como pueblo de Dios por tomar decisiones responsables. Evitemos en todos los sentidos las decisiones que contradigan la voluntad divina. Evitemos las decisiones que ofenden a Dios, las decisiones que trascienden para mal en todos los sentidos, y optemos por tomar decisiones responsables en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida. Decisiones que bendigan a nuestro Dios, que le exalten, decisiones que traigan espiritualmente buenas cosas sobre nuestra vida, como es el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Decisiones que bendigan a nuestras familias, decisiones que trasciendan para bien, tanto para nosotros como para los que viven en nuestro entorno. Porque si lo hacemos de esa manera, veremos todos los días, hermanos, la gloria de nuestro Dios, que adoramos y le veamos manifestándose con bendición en nuestra vida. Jóvenes, son muy jóvenes, tomen buenas decisiones en sus vidas. La palabra de Dios aconseja en esta mañana, jóvenes, a tomar buenas decisiones. Tomen en cuenta el consejo de Dios y tomemos en cuenta que las malas decisiones trascienden para mal. No es que a mí me fue mal y me va a ir un momento mal. Lamentablemente, lo que nosotros hacemos afecta en gran manera, lo malo que hacemos afecta en gran manera para mal. Pero si también nosotros tomamos buenas decisiones, tengamos por seguro, como lo dice en la palabra de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si Él dijo que nos va a ir bien por consecuencia o por bendición de esas buenas decisiones que estamos tomando, así será. Amén. Yo les invito en esta mañana que se pongan de pie, que tomemos en cuenta la palabra de Dios, que no la echemos en saco roto como lo dice en su palabra, sino que la palabra de Dios sea para bendición de nuestras vidas. Quiero escuchar un amén fuerte de los jóvenes. Amén. Todos aquellos jóvenes que en esta mañana escucharon la palabra de Dios, yo quiero que se la lleven en su corazón, diciendo fuertemente amén. Amén, jóvenes. Jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y también para nosotros como mayores de edad, como padres de familia, también para nosotros papás, un fuerte amén, que así será, que las decisiones que nosotros estamos tomando sea lo mejor para nuestros hijos y para nuestra vida. Amén, papás. Fuerte, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para ser amén, aleluya, gloria a Dios.
Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite,
Amén.